Buenas Amén. noches, chicos. ¿Ya están todos? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Dios le bendiga, profesora. ¿Está enfermita? Un poquito. Se nota que está bastante delicadita. Un poquito congestionada, sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Señora, Sí, profe. Listo. Perdón. Hoy vamos a ver diversidad, ecosistema y evolución. Listo, empezamos con diversidad o biodiversidad. Listo. Ustedes tienen cuadernito, ¿verdad? Para que lo coloquen como título, si lo van a hacer. Yo no me encuentro en casa. yo Ok, tampoco, entonces profe. tómenle screenshot a su celular para que después lo puedan tener ahí. ¿Listo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo debemos escribir? Eh, como título, biodiversidad o diversidad. Gracias. Ah, en un momento les comparto el video que les tenía preparado para que entiendan un poquito mejor. Como en virtualidad pues es más complejo, entonces mejor con una ilustración visual. El concepto de la diversidad de los seres vivos y sus interacciones. Profe, se da la señal, que Se se oye está cortado. entrecortado, profe. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hoy te explicaré el concepto de la diversidad de los seres vivos y sus ¿Se escucha muy entrecortado? Sí, interacciones. profe. Sí, Sí, señora. profe. Bastante. Sí, señora. Vale, entonces voy a compartirlo desde mi teléfono mejor. Dame un momento. Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré ¿Ahí el sí pueden concepto de escuchar? la diversidad de los seres vivos y sus Sí, interacciones. señora. Diversidad biológica Sí, o profe, sí. biodiversidad son los términos que utilizamos para referirnos a la inmensa variedad de organismos vivos que habitan en los ecosistemas de la Tierra. Se dice que hay diversidad en un ecosistema cuando hay múltiples especies diferentes de animales. Si prestamos suficiente atención, no importa el lugar donde nos encontremos,
podremos darnos cuenta de que estamos rodeados de diferentes tipos de seres vivos: árboles, arbustos, flores, aves de tamaños y colores diferentes, insectos, hongos, mascotas de distintos tipos, etc. Esto es lo que llamamos biodiversidad y representa a todos los organismos que componen a la biosfera, esa capa de nuestro planeta donde habitamos, a los que vemos y conocemos y a los que ni siquiera sabemos que existen. Al referirnos a la biodiversidad, también incluimos a un sinnúmero de seres que no podemos ver, a los organismos microscópicos, es decir, parásitos, bacterias, algas, hongos, arqueas y otros organismos unicelulares imposibles de observar sin instrumentos especiales para ello. Aunque todos los seres vivos compartimos ciertas características que nos definen como vivos, no somos todos iguales. Un perro es muy diferente a una hormiga y un niño es muy distinto a una flor. Es por ello que los seres humanos a lo largo de su historia han ideado estrategias para ordenar y clasificar a los seres vivos, y los científicos de hoy reconocen la existencia de 3 grandes grupos o dominios llamados Bacteria, Arcaea y Eukarya. Los animales, los hongos, las plantas, los protistas y las algas pertenecen al dominio Eukarya, y sus vidas están en íntima relación con las de los organismos pertenecientes a los dominios Bacteria y Arcaea. De hecho, todos los seres de la biosfera dependen generalmente de otros seres vivos y de las interacciones que establecen con estos para sobrevivir, formando una gran red que los conecta directa o indirectamente. Interacciones entre los seres vivos. Ningún ser vivo habita a lo largo de toda su vida en un ambiente aislado de otros seres vivos, y es por ello que no es difícil pensar que ocurren encuentros entre organismos distintos, independientemente del ambiente del que hablemos. A estos encuentros, que pueden ser directos o indirectos, los llamados interacciones ecológicas o interacciones bióticas, y son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas que componen a la biosfera. Un ecosistema que define como el conjunto de comunidades de seres vivos que habitan en un espacio y tiempo determinados y que están bajo la influencia de los mismos factores bióticos y abióticos. Las comunidades son grupos de poblaciones de diferentes especies que coexisten en un mismo espacio, y las poblaciones son grupos de individuos de la misma especie. Por ejemplo, si nos referimos al ecosistema marino, estamos hablando de todos los organismos que habitan en el mar y que están en condiciones similares de temperatura, salinidad, radiación, profundidad, etc. Las algas marinas, los corales y crustáceos, los peces, moluscos y mamíferos marinos, entre otros. Un ecosistema no solo está representado por los organismos que lo componen y por las condiciones abióticas propias de un ambiente determinado, sino que comprende además a las relaciones que tienen lugar entre organismos y entre los organismos y el ambiente. Relaciones tróficas. Los organismos vivos necesitan alimento para sobrevivir, sea cual sea el organismo del que hablemos. Por esta razón, las interacciones más importantes que existen entre la diversidad de seres que habitan en la biosfera tiene que ver con qué y cómo se alimentan, es decir, sus relaciones tropóficas. Productores y consumidores. La vida de cualquier animal depende de otro organismo, otro animal o una planta, por ejemplo. Esto es porque los animales son organismos heterótrofos, lo que significa que no pueden producir sus propios alimentos, sino que tienen que conseguirlos al alimentarse de otros organismos. Las plantas, en cambio, son organismos autótrofos, ya que son capaces de producir sus propios alimentos al convertir la energía de los rayos del sol y el agua que obtienen del suelo en nutrientes y formas de energía útiles para otros seres vivos. Además, estas producen oxígeno, que es el gas que muchos organismos utilizamos para respirar. Las plantas son productoras y los animales y otros organismos son consumidores, y esta es una distinción importante que se hace para clasificar de alguna manera a los seres vivos. Carnívoros, herbívoros y omnívoros. Los heterótrofos se dividen en 3 categorías: los animales que se alimentan de otros animales, carnívoros; los animales que se alimentan de plantas, herbívoros; y los animales que pueden alimentarse tanto de plantas como de otros animales, omnívoros.
Los leones y los tigres son carnívoros estrictos, las vacas y los caballos son herbívoros estrictos, y los cerdos y los seres humanos somos animales omnívoros. Otra categoría está formada por los descomponedores, que se alimentan de materia orgánica muerta o en descomposición. Sintetizadores o productores. Las plantas, las algas y muchos tipos de microorganismos son productores. Las plantas utilizan la energía derivada de los rayos del sol, fotosintetizadores, pero hay otros organismos que emplean fuentes de energía distintas como, por ejemplo, compuestos químicos inorgánicos, quimiosintetizadores. Relaciones interespecíficas e intraespecíficas. Una de las formas más fáciles de estudiar las interacciones que se dan entre los seres vivos es analizando si ocurren entre individuos de la misma especie o entre individuos de especies diferentes, es decir, si son relaciones intraespecíficas o interespecíficas, respectivamente. Relaciones interespecíficas. Como su nombre lo indica, entre especies, estas son las interacciones que se dan entre organismos que pertenecen a especies diferentes. Son relaciones sumamente comunes y las hay de varios tipos, de distinta duración e impacto para cada uno de los involucrados. Las relaciones interespecíficas más conocidas son la depredación. Usa el calor sin preocupaciones. Nuevo Pantene Queratina sin sal. Pantene. Quiero cero estrés, quiero cero afán, de eso se trata la filosofía, ¿acaso no me ve? No es cuestión de plata, consígase una... Las relaciones interespecíficas más conocidas son la depredación, la simbiosis, la competencia y el parasitismo. En la depredación, un organismo es depredador y otro es presa. El depredador se alimenta de su presa cuando la caza. Un buen ejemplo son los leones y las gacelas, que vemos en los programas de animales salvajes en la tele. La competencia es un tipo de interacción muy común, pues muchos organismos pueden llegar a competir por algún tipo de recurso, alimento, fuente de agua, nicho o guarida, territorio, etc. Ejemplo de este tipo de interacción es el de las plantas que compiten por la luz del sol en un bosque. La simbiosis implica una interacción entre dos organismos que se benefician mutuamente al interactuar. Hay muchos ejemplos de simbiosis, pero uno muy llamativo es el de las bacterias que residen en el tracto intestinal de los rumiantes, como las vacas, y que les ayudan a digerir la celulosa de las plantas que consumen. El parasitismo, en cambio, es una interacción entre organismos de especies diferentes que es negativa perjudicial para una de las especies, la parasitada, y positiva beneficiosa para la otra, el parásito. Un ejemplo de parasitismo es una garrapata alimentándose de la sangre de un perro. Relaciones intraespecíficas. Los organismos de una misma especie también interactúan entre sí, y este tipo de interacción es lo que se conoce como interacción o relación intraespecífica dentro de la misma especie. Hay diversos tipos de interacciones intraespecíficas como son: competencia. Cuando los organismos de una misma especie compiten por un recurso, es muy común la competencia por pareja reproductiva que ocurre entre machos de una misma población. Cooperación. Los individuos de una misma población interactúan para obtener un beneficio mutuo. Por ejemplo, las manadas de leones que cazan en conjunto a una presa de la que todos podrán alimentarse. Relaciones coloniales. Cuando los organismos de una especie se mantienen juntos, formando una colonia, relacionados fisiológica y estructuralmente, un buen ejemplo es el de las bacterias u hongos que crecen en colonias, formando poblaciones que son clones de un mismo individuo. Asociaciones sexuales. Algunos organismos se reúnen o asocian únicamente durante la época de apareamiento, es decir, con fines reproductivos, lo que ocurre generalmente de forma masiva. ¿Listo? ¿Vieron todos el video? Muy atentos. ¿Quién me quiere decir qué entendió del video o qué se le quedó del video?
que hay muchos ecosistemas, muchos variados, que hay clasificaciones, en los cuales unos toman de otros ecosistemas para alimentarse. Sí, al inicio del video nos habla de, perdón, de la clasificación y de las diferentes especies que hay. La biodiversidad o diversidad no solo son animalitos, como sabemos pensar en algunas ocasiones, sino también es la variedad que hay en plantas, en bacterias, en hongos. Sí, nosotros nos quedamos normalmente con la de los animalitos, pero no, perdón, hay diferentes especies, categorías, evoluciones dentro de la diversidad. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más vio el video y quiere dar una retroalimentación? Yo pienso, Ya lo dijeron todo. yo paso a pensar que es la grandeza más grande que Dios ha hecho, ¿no? De lo que es la naturaleza. Sí, sí, señora. Nosotros al estudiar la naturaleza nos damos cuenta de lo complicado, de lo bien estructurada que está. Porque nosotros la vemos por fuera, vemos los animalitos normales, pero no vemos tampoco los microorganismos que son también extensos y que tienen su complejidad. ¿Sí? Ah, ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿O no? No, señora. No, pero compartiendo. A ver. Mm. Ahí nos hablaba también de los reinos. Esa es una de las clasificaciones más grandes, ¿sí? Que está, ahí pueden ver, ay, no se ve. No, Ahí sí ya pueden ver, ¿cierto? Sí, señora. Sí, No, profe. quedó un poco borrosa, profe. Ah, ya va aclarando. Sí, tal vez por lo que va cargando. Ajá. Listo, estos son los 5 reinos. Los que estén escribiendo, por favor, lo escriben. La diversidad se clasifica en estos reinos, en 5 reinos. Reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino protista y reino monera. ¿Alguien está escribiendo para esperar un poco? sí, Yo no, señora. profe. Profe, Profe, yo reino sí, pero la vegetal. verdad es que eso no se ve. ¿No alcanzan a ver? Se ve un Buenas cuadrito noches, no pequeñito. sé. Ahí lo ven un poco mejor. Ahí un Acerca, poquito. acerca, acerca la pantalla. ¿No puedes agrandar la pantalla? Pero es que ya nomás dice que copiamos los títulos. Profe, Ah, ¿nos bueno, puedes listo. hacer favor de explicarnos los títulos? O sea, el Profe, no, volumen. o escribimos todo lo que dice ahí, o solo los títulos. Escriban los títulos. Sí. Ya les explico. Entonces Ya no lo esto se ponga las tan envío. grande. Ya les explico cada uno. Listo. A ver, se los envío de una vez para que puedan ir leyendo lo que les voy a ir explicando.
Ahí se los envié, ¿lo ven? Ahí al WhatsApp. Profe, ¿esta clase la va a mandar por WhatsApp? ¿La clase? Sí, profe. El tema que estamos mirando. Yo les voy a ir mandando a medida que les voy dando la clase, ¿sí? Por eso les digo las otras que vayan tomando pantallazo a su pantalla del celular para que la tengan y lo escriban en su cuaderno los que manejen cuaderno. Preferiblemente pues que lo tengan todos, pero si no lo tiene, pues ahí tienen sus imágenes. ¿Listo? Profe, pero solo los Gracias, profe. títulos, ¿cierto? O todo lo que hice ahí. En tu casita ya con más tiempo puedes escribir lo que está ahí. Ahorita les voy a explicar. ¿Listo? Para no demorarnos tanto. Ahora iniciamos con el reino animal. El reino animal yo creo que es el más notorio, ¿cierto? Que son los animales que hay en nuestro planeta. Hay diferentes clasificaciones que están los vertebrados e invertebrados. Los mamíferos, omnívoros, también los carnívoros. Hay varias clasificaciones dentro de los animales, ¿cierto? Nos dice que es uno de los más evolucionados en el paso del tiempo. No sé si de pronto han escuchado noticias o algún artículo, alguna información donde nos dice que, digamos, encontraron especies con genética de dinosaurios o de animales que vivieron o habitaron hace muchos años. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Eso es una evolución y en los animales es más notoria que en los demás reinos. Y esto seguimos con el reino vegetal. El reino vegetal también son las plantas, los árboles, la hierba, sí, todo lo que nosotros, perdón, podemos utilizar también para comer. Algunas Algunos vegetales se utilizan para comer, algunos no. Las frutas también están dentro. Las hierbas buenas que sirven para cuidar el cuerpo, para curar heridas. Recuerden que desde las plantas también se sacan los medicamentos. ¿Sí? Ese es el reino vegetal. El reino fungi ya sería algo más que no se ve tanto, que son los hongos. Dice, este nombre Este nombre se utiliza para poder designar al reino de los hongos, que contemplan a a las levaduras y todas las especies de setas. ¿Sí? Tal vez los que trabajan en panadería o saben ¿cómo se llama? De hornear, saben lo que es la levadura. La levadura son hongos que hace que perdón, que el pan se esponje, ¿cierto? Son hongos buenos. También como los champiñones son hongos buenos, como hay hongos malos que no se pueden consumir y que también ayudan al deterioro de algunas infraestructuras o de algunos animales también. ¿Listo? ¿Me van entendiendo hasta ahí? Sí, Sí, señora. profe. Sí, profe.
El reino protista. En este grupo es el más privilegiado de los eucariotas. ¿Recuerdan los eucariotas? Nosotros los vimos en la célula, ¿sí? Engloba a todos aquellos organismos que viven en ambientes acuáticos y dentro de otros seres vivos. Ay, perdón. Estos son más pequeños, son como microorganismos que no los podemos ver. Sí, a simple vista no es tan fácil. Algunos son como las algas que los podemos ver, pero eso también está dentro del reino vegetal. Sí, como todo, algunas cosas, algunos microorganismos son buenos y algunos otros no. Sí, esos son el reino protista. Y dice que dentro de otros seres vivos. Yo les hablé hace tiempo de las bacterias. Hace tiempo, la anterior clase de las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo o que tienen también los animalitos o otros seres vivos. Sí, estos están dentro del reino protista. El reino monera. Este grupo está constituido por organismos unicelulares y procariontes, entre ellas las bacterias. Este es otro tipo de bacteria. Recuerden también los virus. Es otra clasificación unicelular, que solo son una sola célula. Pluricelular son varias. ¿Sí me hago entender? Unicelular es una y pluricelular son varias. ¿Sí? ¿Les queda claro hasta ahí? Los reinos. Sí, profe. Al WhatsApp a ustedes les mandé también como las imágenes, miren en la animal, en la vegetal, en la fungi, protista, monera. Sí, a ver dónde está mi presentación. Reinos de la naturaleza, ya los vimos. La importancia de la biodiversidad. Para mí creo que es un punto bastante importante y que se debe mostrar. Ay, ¿no lo están viendo? Se dejó de compartir pantalla. Ay, Dios se trabó.
Regálenme un momento, muchachos. Yo les comparto la pantalla un momentico. Qué pena con ustedes. Profe, le sugiero es, porque si está muy malita, ¿por qué no otro día mejor nos da la clase, profe, si está muy malita? Tranquila. Hoy no tengo dolor de cabeza. Yo creo que es más que todo la congestión, pero muchas gracias. Si nosotros seguimos aquí, yo ahorita ya les proyecto un videito para las siguientes y les parece si a las 8 tomamos como un receso para las personas que comen o que todavía no han cenado y cenan temprano para que no pierdan ese orden. ¿Les parece un breve momento de 10 minuticos? Sí, Sí, profe. profe, sí, sí, profe. Sí, profe, sí. Creo que ella la pueden ver, ¿cierto, muchachos? Ella pueden ver la pantalla. Sí, señora. Listo. Aquí nos habla sobre la importancia de la biodiversidad. La biodiversidad es fundamental para la salud del ecosistema. Recuerden que todo está tan bien hecho que si se altera algo, se modifica todo. Es como las abejitas. A mí por lo menos me dan miedo las abejas, porque me da miedo que me piquen. A mí nunca me ha picado una abeja, pero sí me da miedo porque he visto que eso se inflama, se irrita. Hay muchas personas que son alérgicas a la picadura de abejas y se inflaman y tienen que ir al médico. Yo les tengo respeto, por decirlo así. ¿Y qué pasa? A muchas personas puede ser que no les gusten las abejitas y prefieran matarlas o algo, y las abejas son demasiado importantes para el ecosistema.
Las abejas son las mayores polinizadoras de las flores y al polinizar hacen que salgan más flores. ¿Sí? Entonces todo está muy bien puesto. ¿Sí? Todo debe ir, todo debe estar, no alterar. Nosotros como seres humanos, como Homo sapiens sapiens, se supone que somos la especie más racional. Hemos ido modificando esto, ¿sí? Hemos ido destruyendo los ecosistemas, el ambiente, algunos animalitos, y esto ha provocado que los animalitos se mueran y se extingan, ¿sí? Y esto hace que hayan cambios climáticos, hayan cambios en la naturaleza, en la alimentación también, porque recuerden que si hay alteraciones en la naturaleza, también nos afecta a nosotros. Nosotros comemos de la naturaleza. Hasta los vegetarianos y los veganos comen de la naturaleza. Y nosotros también. Si nosotros como seres humanos utilizamos nuestros recursos y los acabamos, vamos a afectar a los animales, a los vegetales, a las plantas que están ahí y por ende nos van a afectar a nosotros mismos. Sí, esa es la importancia de cuidar la biodiversidad porque todo está puesto donde debe ir. Todo tiene que estar donde debe estar. El control de plagas y la regulación del clima. La polinización es demasiado importante. La polinización es lo que les digo de las abejitas. No solo las abejas polinizan, también están las mariposas, están un tipo de moscas. Hay varios insectos que ayudan que ayudan en la polinización. ¿Sí? Y la polinización es la que genera más plantas, que haya más naturaleza, que haya más vegetación. Y la vegetación es la que prácticamente nos da vida a nosotros. ¿Sí? Y regula también el clima, como nos dice aquí. Al generar más vegetación, se se nivela y hace que el clima esté adecuado, ni mucho calor, ni mucho frío, ni fenómenos como el fenómeno del niño, ni fenómeno de la niña. Se sabe el fenómeno del niño, es el fenómeno del que hace mucha sequía, hace mucho sol y no llueve. Y el de la niña es cuando llueve mucho y hay inundaciones. ¿Listo? Esa es la importancia de la biodiversidad. Amenaza de la biodiversidad. Como les contaba, nosotros somos humanos, supuestamente racionales, y lo que hacemos es alterar nuestra diversidad. Y por ende nos afectamos a nosotros mismos. Es algo paradójico, ¿no? Que nosotros destruyamos las cosas que nos dan vida a nosotros. Aquí nos dice la biodiversidad enfrenta múltiples amenazas, incluyendo la estructuración del ambiente, el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación de recursos. Estos factores están llevando a un aumento en la extinción de especies, lo que afecta a la salud del planeta, como les contaba. Sí, no les dije lo de la contaminación. El botar desechos, basuras en la naturaleza, en nuestras plantas, en nuestros ríos, hace que nosotros perdamos esos recursos, hace que se contamine todo y que no sea digerible ni para los organismos que acabamos de ver, mueren los 5 reinos y por ende morimos nosotros. Nosotros estamos dentro, perdón, del reino animal. Sí. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, profe. Sí, señora. ¿Me entienden? ¿Alguien quiere decir algún comentario? Que ya vamos a pasar a el ecosistema. ¿Listo? No, pero Pues sí, sí es muy importante uno cuidar el ecosistema porque pues eso es la vida de nosotros también, que debemos cuidarlas para poder sobrevivir.
Sí, es exactamente eso. Lo que ustedes ven. La diversidad, la biodiversidad es supremamente extensa y es demasiado importante, sino que nosotros lo vemos desde un punto de vista más minimalista, ¿sí? Más desde un punto de vista más pequeño y no vemos lo grande que es. Hasta con votar, yo creo que todos han visto en las redes sociales videos de animalitos que mueren por botellas, por bolsas plásticas, por desechos que echan en los ríos, tortugas perforadas, sus caparazones, su visión, pájaros perdiendo su pico. ¿Sí? Nosotros estamos destruyendo nuestra diversidad, no los animalitos, solo los seres humanos. ¿Listo? Ahora vamos a ver el ecosistema. Definición de ecosistema. Un ecosistema es un conjunto de organismos vivos que interactúan entre sí y con el ambiente físico. Esta interacción crea un sistema en el que la energía y los nutrientes fluyen y se reciclan constantemente. Es como un círculo. ¿Sí? ¿Cómo les explico? Como les decía, todo debe ir donde debe estar. Sí, y esto es lo que se hace un ecosistema. Las plantas deben estar ahí para ayudar a los animales o a los seres vivos que necesitan del oxígeno, de lo que ellas transmiten. Sí, y esos animalitos o los seres vivos que necesitan del oxígeno están ahí puestos para los demás, perdón, para otro reino que lo necesite, digamos. Las plantas son productores, ¿sí? De luego van los perdón, animalitos que comen plantas. Luego son los cazadores. Los cazadores también son cazados en muchas ocasiones y así, hasta que digamos el último que no lo cazan, él muere. Y ahí él muere, llega los descomponedores y se alimentan de la carne muerta de ellos y ellos así, haciendo un círculo y vuelve y pasa. Los organismos que están en la tierra los descomponen y crecen plantas. Y se repite el ciclo. Todo está justamente donde debe ir. ¿Les parece si miramos el video ahorita o después de los 10 minuticos? Como Ahorita, usted profe. diga, profe. Yo creería que para no perder el hilo mejor, tomamos los 10 minuticos y después de estos 10 minutos les comparto el video para que no lo pierdan. ¿Listo? Sí, señora. Vale, nos vemos en 10 minuticos.
Hola, ¿cómo están? ¿Ya pudieron tomar un refrigerio o algo? ¿Un pre-cena? Yo sí me tomé un café, es que está haciendo mucho frío. Sí, yo también me fui y me tomé un cafecito. Yo comí. Ah, bueno, qué bueno. Pues pueden ir comiendo mientras van viendo el video también. El hecho es que lo miren atentos. Un ecosistema es un área delimitada donde interactúan un conjunto de componentes vivos y no vivos, intercambiando materia y energía. Aunque en el planeta todo está relacionado, para poder comprender el mundo, el ser humano delimita esa complejidad en unidades manejables. Es por eso que a nivel ecológico se crean conceptos como bioma y ecosistema, que se refieren a la compleja interrelación de los seres vivos con su ambiente. El bioma abarca una extensa zona geográfica e incluye varios ecosistemas delimitados en zonas más restringidas. Por otra parte, la escala del ecosistema es muy variable. Se puede hablar de una selva como un ecosistema y un estanque en esa selva es también otro ecosistema. Así, es el interés del ser humano el que define los límites del ecosistema que desea estudiar. En este sentido, existen diversos tipos de ecosistemas que se clasifican de acuerdo a diferentes criterios. Se habla, por ejemplo, de ecosistemas naturales y ecosistemas artificiales o antrópicos, con intervención humana. En este video te explicaremos los componentes del ecosistema, los tipos que hay y te daremos ejemplos reales de ecosistemas. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en liveder.com. Componentes de un ecosistema. En el sistema denominado ecosistema interactúan los componentes abióticos y bióticos en una intrincada red de intercambio de materia y energía. Componentes abióticos. En un ecosistema, los componentes abióticos son todos aquellos elementos que lo integran y carecen de vida, es decir, los componentes no biológicos o inertes como el agua, aire, la tierra y rocas. Además, hay otros elementos naturales, como la radiación solar y el clima, o antrópicos, de origen humano, como los artefactos o sus desechos. Componentes bióticos. Por su parte, los componentes bióticos de un ecosistema incluyen a todos los seres vivos presentes en dicho ecosistema, ya sean bacterias, arqueas, hongos o cualquier planta o animal, incluido el ser humano. Tipos de ecosistemas. Los ecosistemas se pueden dividir en 4 grandes grupos de ecosistemas: ecosistemas terrestres, acuáticos, mixtos y antrópicos. Ecosistemas terrestres. El primer tipo de ecosistema es el ecosistema terrestre. Los ecosistemas terrestres son aquellos en donde la interacción entre los componentes bióticos y abióticos se lleva a cabo sobre o dentro de la Tierra. Dentro de la Tierra se trata del suelo como ecosistema.
en tanto que sobre la Tierra se desarrolla una gran diversidad de ecosistemas. Estos ecosistemas están definidos fundamentalmente por el tipo de vegetación que se establece según las condiciones ambientales. A su vez, con la vegetación interactúa una gran diversidad de formas de vida. Las selvas y bosques son ecosistemas terrestres y están formados especialmente por los árboles. En este caso, los componentes abióticos permiten el desarrollo del componente biótico árbol, especialmente el agua, la temperatura y fertilidad de suelo. A su vez, la abundancia de árboles incide en los componentes abióticos del ecosistema, al captar y conservar la humedad, así como regular la temperatura. Igualmente, los árboles ayudan a incrementar la fertilidad del suelo por los aportes de materia orgánica. Dentro de este tipo de ecosistemas, el mayor nivel de complejidad se alcanza en las selvas lluviosas tropicales. En ellas, los componentes abióticos incluyen a una gran diversidad de especies, formando complejas redes alimentarias. Las sabanas también son un ecosistema terrestre. En las sabanas, los componentes abióticos no permiten el desarrollo de árboles. Especialmente la fertilidad del suelo determina el dominio de hierbas, principalmente de gramíneas, aunque puede haber árboles dispersos. En el caso de las sabanas de África, una interacción central es la que se da entre las hierbas, los grandes herbívoros y los carnívoros. Aquí, igualmente, los componentes abióticos y bióticos influyen uno sobre el otro. Otros ecosistemas terrestres son los desiertos y semidesiertos. Estos son ecosistemas donde la vegetación y la vida en general son escasas, ya que los componentes abióticos no proveen condiciones adecuadas para la vida. En un desierto como el Sahara, por ejemplo, la mayor parte es un ecosistema de arena y rocas. En estos desiertos casi no hay agua. Las temperaturas diurnas son altas y las nocturnas muy bajas, componentes abióticos. Por tanto, los componentes bióticos son escasos restringidos a algunos reptiles, insectos, arácnidos y escasos mamíferos. Dentro de todos los subtipos de ecosistemas terrestres anteriores, se puede delimitar al suelo como uno particular. En el suelo hay componentes abióticos tales como los minerales, fragmentos de roca y agua, así como componentes bióticos. Entre estos últimos están las raíces de las plantas, bacterias, hongos, lombrices e incluso una gran diversidad de otros animales cavadores. Ecosistemas acuáticos. El segundo tipo de ecosistema es el ecosistema acuático. Los ecosistemas acuáticos se caracterizan porque el medio en que interactúan los componentes bióticos y abióticos es el agua líquida. En este sentido, hay dos grandes subtipos: los ecosistemas marinos, cuyo medio es el agua salada, y los de agua dulce. Estos últimos suelen subdividirse en lénticos, lagos, estanques, y lóticos, ríos. Como podrás imaginar, los ecosistemas marinos son ecosistemas acuáticos. Tienen como principal componente abiótico el agua de mar o agua salada. Sin embargo, se crean diversos ecosistemas debido a la variada combinación de componentes abióticos, como la salinidad, el pH y la temperatura en los océanos. De tal forma que hay ecosistemas costeros, arrecifes de coral, ecosistemas de mar abierto, fumarolas hidrotermales submarinas y muchos otros. En todos ellos, el componente biótico está formado por una gran diversidad de seres vivos. Por ejemplo, organismos microscópicos que conforman el plancton, pasando por los peces, crustáceos y moluscos, hasta los grandes mamíferos marinos como la ballena azul, Balaenoptera musculus. Las fumarolas hidrotermales a más de 2.000 metros de profundidad posiblemente sean los primeros ecosistemas surgidos en el planeta. Están compuestos por chimeneas de roca por donde emergen corrientes de agua y gases calientes, fumarolas, que son el componente abiótico principal. Las mismas funcionan como fuente de energía para que se desarrollen diversos seres vivos y así constituya este particular ecosistema. También son ecosistemas acuáticos los ecosistemas dulceacuícolas.
El agua dulce es el medio en el que se desarrollan los ecosistemas dulceacuícolas, es decir, agua con un bajo contenido de sales minerales. Estos son, por una parte, los ríos, que son ecosistemas lóticos, agua corriente, mientras que los cuerpos de agua que se mantienen mayormente confinados a un área, tales como los lagos, lagunas, estanques y cenotes, se denominan lénticos. En los ríos como ecosistemas son componentes abióticos la velocidad de la corriente y el relieve por el que discurre el agua, así como la composición del agua, su temperatura y el contenido de oxígeno disuelto, entre otros. Mientras que el componente biótico está definido principalmente por los seres vivos adaptados a la vida acuática. Entre estos dominan los peces, pero también hay muchos otros como crustáceos, moluscos, algas e incluso mamíferos marinos. Ecosistemas mixtos. El tercer tipo de ecosistema es el ecosistema mixto. Los ecosistemas mixtos combinan al menos dos ambientes, el terrestre y el acuático. A veces, la paz debe quebrantarse. El caos. El terrestre y el acuático, aunque también está involucrado el ambiente aéreo en casi todos los casos. En estos ecosistemas, los seres vivos se adaptan a establecer relaciones entre uno y otro ambiente. Además, la condición de ecosistema mixto se puede dar de forma temporal o periódica, como en sabanas inundables o en la selva de Várzea en el Amazonas. Selva inundable. Entre los componentes bióticos característicos de estos ecosistemas están aves marinas, porque aunque son fundamentalmente terrestres, dependen del mar para alimentarse. Los manglares son ecosistemas mixtos. Se trata de bosques costeros bajos o medianos que se desarrollan entre el ambiente terrestre y el marino. De hecho, los árboles que los componen se han adaptado a crecer bien sea en tierra o directamente con las raíces sumergidas en el mar. Especies como el mangle rojo, Rhizophora mangle, y el mangle negro, Avicennia germinans, están adaptadas a vivir con sus raíces sumergidas en el mar. Mientras que otras como el mangle botoncillo, Conocarpus erectus, si bien soporta alta salinidad, crece en tierra firme. De igual forma, la fauna que conforma el resto del componente biótico abarca tanto organismos marinos como anfibios y terrestres. Entre ellos están peces, estrellas de mar, tortugas, cangrejos y mamíferos acuáticos y terrestres, así como aves marinas. En tanto que los componentes abióticos incluyen el suelo, el agua dulce y salada, con todos los gradientes de salinidad, temperatura y humedad. También son ecosistemas mixtos los humedales, planicies de inundación donde se mantiene una lámina de agua permanente o temporal. En este tipo de ambiente es frecuente el desarrollo de ecosistemas mixtos entre lo acuático y o terrestre. Tal es el caso de las sabanas inundables del norte de Sudamérica o la zona llamada Pantanal al suroeste de Brasil, así como también las selvas inundables de la cuenca del Amazonas y del Congo. Ecosistemas antrópicos. Finalmente, el cuarto tipo de ecosistema es el ecosistema antrópico. Se caracteriza porque la materia y la energía que sale, entra y fluye, depende fundamentalmente del ser humano. Aunque hay factores abióticos naturales involucrados, como la radiación solar, el aire, el agua y la tierra, estos en gran medida están manipulados por el ser humano. Ejemplos de ecosistemas antrópicos son las granjas y los ecosistemas urbanos. Ejemplos de ecosistemas. Ahora veamos algunos ejemplos de ecosistemas reales. Selva nublada. Se trata de un ecosistema terrestre con una compleja combinación de componentes bióticos y abióticos. Entre los primeros se encuentra una gran diversidad de organismos vivos que establecen complejas redes alimenticias. Los árboles realizan la producción primaria, así como las hierbas epífitas, trepadoras o en el sotobosque junto a los arbustos. Luego, una gran variedad de herbívoros se alimentan de ellas,
desde insectos hasta primates y perezosos, los cuales sirven de alimento a carnívoros que van desde la mantis religiosa hasta el jaguar. Finalmente, todos estos seres vivos son reciclados al morir por los descomponedores en el suelo de la selva. Todos estos organismos dependen y a su vez afectan a componentes abióticos como la humedad ambiental, la temperatura y la disponibilidad de agua. Arrecife de coral. Este es el ecosistema marino más diverso y productivo, donde el elemento central del componente biótico son los pólipos de coral. El arrecife vivo que ellos construyen sirve de base para la congregación de muchos otros organismos acuáticos. Este sistema depende de un equilibrio de componentes abióticos, como la salinidad y acidez del agua, así como de la radiación solar y la temperatura. Ocurren en aguas a profundidades menores a 200 metros y con temperaturas no inferiores a 20 grados Celsius. Selva de Bárcea. Este es un ecosistema formado por un tipo de selva de planicie baja que se inunda periódicamente, que se desarrolla dentro del bioma de selva lluviosa tropical en la cuenca amazónica. Conforma un ecosistema mixto, en el que la mitad del año o menos es un ecosistema terrestre, y el resto un ecosistema fundamentalmente acuático. Los componentes bióticos de este ecosistema incluyen organismos terrestres, como el jaguar o la danta, que son buenos nadadores. Asimismo, hay organismos acuáticos que viven principalmente en el río y pasan a la selva cuando ocurre la inundación, como el manatí, delfín de río, peces y caimanes. Listo, chicos, ¿qué entendieron del video? La variedad de ecosistemas que Profe, existen. Dime, Luz JD. profe, yo sigo procesando demasiada información. Sí, es bastante, ¿no? Como les decía, ¿cierto? Todo debe ir donde debe estar. Así nos dice. El ecosistema se divide en dos principales componentes: los bióticos y los abióticos. Los bióticos, como vieron en el video, son los seres vivos. Ya vimos cuáles son los seres vivos y en los reinos en los que se dividen, ¿cierto? Reino animal, vegetal, protista, fungi y monera. ¿Listo? Esos son. Los abióticos son los elementos no vivos como el agua, el suelo, la luz solar, la tierra y las piedras, ¿sí? ¿Recuerdan el video? Los no vivos tienen moléculas, ¿sí? No sé si de pronto ya hayan visto eso. Están compuestos por moléculas, ¿sí? En la Tierra pues hay más seres vivos, por decirlo así, como en el agua están los peces. Están compuestos son de moléculas, ¿sí? Los elementos abióticos, ¿sí? Esto permite el funcionamiento adecuado de nuestro ecosistema. Ya como vieron, hay diferentes ecosistemas, ¿sí? Y hay alteraciones si se modifican. Un ecosistema, no sé si alguno sabe y conoce o ha visto videos sobre la granja del borrego. De pronto, ¿saben quién es? Sí, yo sí. Es un muchacho joven que tiene como 18 años. Él hizo un video que vi hace poco otra vez, porque lo hizo cuando él estaba niño. Él hizo un ecosistema dentro de
de un tarro, de un recipiente. ¿Por qué ese ecosistema? Porque todo vuelve a ser lo mismo, ¿sí? Es un ciclo. Tiene, tiene microorganismos, tiene moléculas, tiene agua, tiene plantas, tiene vegetación. Eso es un ecosistema. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el ecosistema, ustedes de pronto ya saben sobre por qué se dan las lluvias, cómo se dan las lluvias. Cuando se evapora el agua que hay en la tierra. Ujú. Les explico cortico en qué consiste el proceso de las lluvias. Cuando hace mucho sol o cuando está haciendo sol, el sol está evaporando el agua de los ríos que hay en la tierra también. Entonces eso se evapora y sube hasta el cielo. Si lo que estaba sólido se evapora. La evaporación es como cuando tú pones una olla a hervir agua y se pasa, se evapora, ¿cierto? Tú dejas un determinado tamaño y cuando se te olvidó, está por la mitad. El agua se evaporó y se convirtió en gas. Estaba sólido y se volvió a gaseoso. Entonces, ¿qué pasa? Que los ríos, los lagos, el océano, todo sube hasta el cielo y empiezan a crearse las nubes. Y las nubes están completamente llenas de agua. Sí, uno piensa que las nubes son livianas, pero las nubes son extremadamente pesadas. Hay noticias que dicen que pesan toneladas las nubes y no pareciera, pero es que están llenas de agua. Entonces el agua pesa. Entre más se evapore, pues las nubes van siendo más grandes. Cuando hay sequía, aquí en Popayán yo creo que es uno de los, o tal vez también en el Cauca en general, es un claro ejemplo del ciclo del agua. ¿Sí? En las mañanas hace sol, pero mucho sol, y en las tardes llueve, por lo general, ¿cierto? ¿Qué pasó? En la mañana se evaporó el agua, subió hasta las nubes y en la tarde ya cae de forma sólida, líquida, perdón, sólida. No sólida, sino líquida, disculpen, líquida, ¿sí? Y ahí ya se dio la lluvia. ¿Qué hizo el borrego? Él en su tarro, en su recipiente, le echó agua y lo cerró. O sea, no lo puede abrir, tiene que dejarlo cerrado para que se repita ese ciclo. Cuando está cerrado, las plantas van a hacer que se evapore el agua y al evaporar sube y vuelve y cae, haciendo el ciclo que pasa en nuestra tierra. Eso mismo lo hizo él en un frasco. Es un video bastante entretenido, me parece a mí, bastante informativo sobre cómo funciona el, el ciclo del agua o de la lluvia. Esto, eso es un ecosistema. Luz JD. Una pregunta, ¿cómo aparece el video del borrego? A buscarlo. La verdad no sabría cómo decirte que se llama el video, pero debe ser haciendo un ecosistema Granja del Borrego, porque su nombre de YouTube o de las redes sociales es La Granja del Borrego. ¿Listo? Vale, gracias. Listo. Sí, ahí les puedo explicar más. Él explica muy bien lo del ecosistema. El ecosistema es donde nosotros estamos, tanto terrestre como acuático. ¿Sí vieron? Y hay cambios. Lo mismo pasa cuando no se cuidan los recursos. Lo mismo. Estamos alterando nuestro ecosistema. Y como les dije con anterioridad, todo debe ir y todo debe hacer la función que está, perdón, que está que están destinados a hacer. ¿Listo? Ay, ¿qué hice? Esto ya lo vimos.
Funcionamiento del ecosistema. El ecosistema implica ciclos bioquímicos donde los nutrientes se mueven entre seres vivos y el ambiente. Estos ciclos son esenciales para mantener la vida y la producción de energía. ¿Sí vieron lo de la producción de energía? Los componentes abióticos, digamos como la luz solar. La luz solar le da energía a las plantas, no solo las plantas, también a nosotros. ¿No han escuchado? O no, o no, tal vez las que son mamás, los que son papás, saben que a los niños se les da, que les dé el sol cuando son pequeñitos para que no queden amarillos, creo que es, para que cojan vitaminas del sol. No sé si han escuchado eso, que los sacan antes de las 10 de la noche. Es un sol bien temprano que no le afecta tanto a la piel, sino que le da nutrientes y les da vitaminas a los bebés. Para que baje la bilirrubina. Esa no la había escuchado, pero sé que les da vitamina el sol. Y a nosotros también, ya grandes, también nos da vitamina. ¿Qué pasa con las Pues los plantas? médicos explican eso, ¿no? Que hay que sacar a los niños al sol para que la bilirrubina baje. Por eso se ponen amarillos. Ah, ok, vale. Entonces, ustedes saben más que yo no tengo hijos, yo es lo que sé porque me han dicho. Perdónenme un momento. Sí, ese es el funcionamiento, pero las plantas realizan algo que se llama la fotosíntesis. Ellos toman energía directamente del sol. Nosotros y los animalitos tomamos energía. ¿De dónde creen que tomamos energía? ¿Dónde tenemos nuestras energías? ¿El agua? De los alimentos. ¿De las frutas? Ujú. Nosotros nos alimentamos y nos da energía. Sí, si dormimos, nos da energía. Pero si nosotros, digamos, a veces muchas personas están estresados y tienen que trabajar, pierden energía y por eso a veces andan todos decaídos, con sueño, con ojeras. Sí, nosotros tomamos energía desde ahí. ¿Se me entiende en esa parte la toma de energía y de cómo se alimentan los seres vivos de los nutrientes del ambiente también que hay? Yo no entendí la parte de la energía. Como te digo, la energía las plantas lo toman de la luz solar, los animalitos lo toman, los animalitos y nosotros desde los alimentos tomamos energía para tener un buen funcionamiento. Y las plantas desde el sol, desde la fotosíntesis. ¿Sí? Yes. También Ah, sí, profe. sí, ahora sí. Hay nutrientes y minerales diferentes, no solo el agua, son abióticos. En nuestros ecosistemas de nuestro planeta hay demasiados minerales. Está el oro, está la plata, está el cobre, están las esmeraldas, son piedras preciosas, ¿no? Todo eso contribuyen, todo está ahí por algo, ¿sí? Esos son los nutrientes, nos ayudan la vegetación, a nosotros también, al medio ambiente en general. Sigamos con la cadena alimentaria, lo que les estaba diciendo. Esa es fundamental. Espérenme, yo se las envío al WhatsApp para que la puedan ver, porque creo que si se las muestro desde acá no pueden ver bien.
A ver si se las puedo mostrar. Ah, sí, espérenme, denme un momentico, les comparto mejor esto. Sí, ahí ya la están viendo. Sí, señora. Sí, profe. Listo. Los productores. Iniciamos primero con los productores. Los productores toman la energía del sol. Por eso está aquí. Listo, que son las plantas, los vegetales. Luego los consumidores primarios, que son los que consumen las plantas. ¿Sí? Los insectos, están, perdón, los animales también herbívoros se alimentan de las plantas, son los consumidores primarios. Las plantas reciben su energía del sol. Los consumidores primarios reciben su energía de las plantas. Luego siguen los consumidores secundarios, que serían los que consumen insectos o los que se comen al animalito. ¿Sí? Ellos reciben su energía a partir de la alimentación del consumidor primario. Ahí consume su energía. Luego están los consumidores terciarios, que son los que se comen a los consumidores secundarios, de los que se alimentan. Como es el conejito, es comido por la serpiente se la come. Es el consumidor terciario. Todos reciben su energía desde la alimentación. Sí, y el consumidor cuaternario se come al terciario y recibe su flujo de energía. Y por último están los descomponedores, que son los que se alimentan ya de los cuerpos de los animalitos muertos. ¿Sí? Todos saben que cuando nosotros nos morimos, nosotros nos volvemos alimento para gusanos, insectos, para la misma tierra, pero también nos volvemos abono, ¿verdad? Cuando los animalitos se mueren y ya los descomponedores hicieron su trabajo y descompusieron el cuerpo y ya no dejaron nada, realmente todos estos nutrientes, se quedan los nutrientes en la tierra, en las plantas, y esto pasa a las plantas y vuelve y se repite el ciclo. ¿Sí me entienden? ¿O hay alguna pregunta aquí con la cadena alimenticia? No, profe. ¿Me entienden? Toman la energía al alimentarse del consumidor que está antes o de los productores. Y vuelve y se repite, da el mismo proceso. Sí, digamos, cuando el águila muere, los descomponedores llegan y se lo comen y ya se termina el proceso. ¿Sí? ¿Me entienden hasta ahí? Sí, Sí, profe. señora. Listo. ¿Me regalan un momentico, por favor?
Listo, ¿me entendieron bien el ecosistema, la cadena alimenticia y todo el funcionamiento? Sí, porque vamos a pasar a la evolución. ¿Listo? Miren, aquí está la definición de evolución. La evolución se refiere al proceso de transformación de los organismos a lo largo de generaciones impulsado por la selección natural y la variación genética. Este proceso genera la diversidad biológica que observamos el día de hoy. Este proceso es muy importante. ¿Se acuerdan lo que les decía sobre los animalitos que vienen de los dinosaurios o de animales prehistóricos? Han pasado años para que haya esa evolución. Evolución es ir cambiando nuestro cuerpo o nuestra genética, ¿sí? Ir evolucionando para mejor, tratar siempre que para mejor. Nosotros se supone que también hemos evolucionado. Y aquí les voy a mostrar el videíto que les va a explicar un poco mejor. Vamos a ver la selección natural que habla sobre la evolución. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué es la selección natural, cómo funciona, y te daré varios ejemplos para que la entiendas mejor. Quédate hasta el final porque este tema es importante, pero también muy interesante. La selección natural es un mecanismo de la evolución que permite a los individuos más adaptados de una especie tener mayores posibilidades de supervivencia, por lo que estos organismos son los que terminan transmitiendo sus genes, generando condiciones favorables para sus descendientes. Las mutaciones genéticas que resultan benéficas para la especie se van transmitiendo a través de la reproducción, y así pueden hacer una nueva generación que cuenta con mejores opciones, tanto para sobrevivir como para continuar reproduciéndose. Fue el naturalista Charles Darwin, 1809-1882, quien introdujo este concepto en su célebre libro El origen de las especies, que resultó todo un hito en la comunidad científica y también entre el público general, convirtiéndose en un éxito de ventas y en una referencia fundamental para entender cómo funciona la evolución. Darwin descubrió que la selección natural es lo que permite a las diferentes especies que pueblan la Tierra adaptarse y cambiar, de acuerdo con las circunstancias que los rodean. Además, también se dio cuenta de que los rasgos que presentan ventajas para cierta especie, con el tiempo se vuelven mucho más comunes entre la población. Mecanismos de la selección natural de acuerdo con Darwin. De acuerdo con las ideas planteadas por Charles Darwin, el mecanismo evolutivo de la selección natural funciona de la siguiente manera. 1. Los organismos que forman parte de una especie tienen diferencias entre sí. 2. Entre estos organismos se presenta una lucha por la subsistencia, que es distinta según en el medio en el que se desenvuelva la especie o los ejemplares. 3. En esta lucha, hay ciertos individuos que desarrollan características que les brindan ventajas.
por lo que cuentan con mayores posibilidades de sobrevivir. 4. Al mismo tiempo, los ejemplares que presentan esas ventajas tienen un mayor porcentaje de probabilidades de transmitir sus genes, por medio de la reproducción, transmitiendo las características que les brindan beneficios en su entorno. Condiciones para que se lleve a cabo la selección natural. Para que pueda activarse y funcionar el mecanismo de selección natural, debe haber ciertas condiciones. Debe haber variabilidad fenotípica, ya sea en el plano físico, fisiológico o incluso en la conducta y hábitos. Además, debe existir una relación entre esa cualidad y la eficacia del individuo para sobrevivir. Las características variables tienen que poderse transmitir mediante la herencia, es decir, que los individuos que las posean sean capaces de reproducirse, para que esas cualidades puedan estar presentes en otras generaciones. También es importante que haya una adecuación biológica, lo que permite que ciertos ejemplares o individuos se adapten mejor a algunas circunstancias. Ideas erróneas sobre la selección natural. 1. Sobrevive el más fuerte. Uno de los errores más comunes al explicar la selección natural es la afirmación de que sobreviven los individuos más fuertes. No necesariamente los organismos más fuertes dejan descendencia, por lo que es un atributo que puede o no estar presente en los procesos de selección natural. En realidad, los organismos que sobreviven son los más adaptados al entorno en el que se desenvuelven, y el mecanismo de selección natural se activa cuando estos individuos logran reproducirse. 2. Evolución es igual a selección natural. De manera incorrecta se ha asumido que los términos selección natural y evolución son equivalentes, pero no es así. La selección natural es simplemente un mecanismo que forma parte de la evolución, y no necesariamente se puede explicar los procesos evolutivos enfocándose únicamente en la selección natural. Por otro lado, las características que se van depurando en un proceso de selección natural, no en todos los casos, llevan a cambios en la evolución de la especie. 3. La selección natural escoge a los individuos. En ocasiones se afirma que la selección natural escoge a los organismos que presentan características más favorables para la supervivencia, pero hay que recordar que se trata de un mecanismo y no de una fuerza que tiene la capacidad de seleccionar a un individuo o a otro. Son los propios organismos quienes, acorde a sus capacidades y cualidades, logran adaptarse mejor al entorno, y con ello mejoran sus posibilidades de supervivencia. ¡4! La selección natural es invención de Darwin. Hay muchas veces que se llega a afirmar que la selección natural es un invento de Charles Darwin, pero esta es una manera muy errada de aproximarse al concepto, ya que la selección natural es un fenómeno que ha ocurrido en el planeta desde hace millones de años, y Darwin simplemente aportó el concepto para definir este proceso. Además, es importante aclarar que este concepto no solo se debe a Darwin, pues el científico Alfred Russel Wallace también estaba trabajando en el tema, a la par que Darwin, pero este último recibió el crédito completo porque su libro se publicó primero. 5. Los rasgos que no son favorables siempre desaparecen. Otra noción equivocada sobre la selección natural es la creencia de que aquellos rasgos que no benefician a una especie terminan desapareciendo en todas las ocasiones. Sin embargo, la evidencia muestra que no sucede así, lo cual queda claro en el caso de las enfermedades y los problemas genéticos que permanecen y se heredan generación tras generación. La selección natural y Darwin. Para formular sus ideas acerca de la selección natural, Charles Darwin se embarcó en diversos viajes por todo el mundo, en los que pudo observar diferentes especies en su entorno natural. En particular, fue relevante la expedición de la que fue parte entre 1831 y 1836, que se llevó a cabo en el barco Beagle y que llegó a Sudamérica, Australia y África. Gracias a estos viajes, el naturalista inglés se dio cuenta de patrones en la distribución de las especies que observaba, así como de las diferentes cualidades de los organismos que conformaba cada especie. Cuando estudió a los pinzones de las Islas Galápagos, notó que había variantes entre especies muy parecidas y que estas variaciones obedecían a necesidades distintas que tenían cada especie, según el medio en el que se desarrollaba. Por ejemplo, el pico era diferente, de acuerdo con el tipo de alimentación que llevaba cada especie de pinzón. Tiempo después de que Darwin terminó sus observaciones, llegó a la conclusión de que las especies van cambiando con el tiempo, para adaptarse al entorno.
y propuso que el mecanismo de la selección natural permite a los organismos modificar su descendencia y adecuarse al medio ambiente. El modelo creado por el científico le permitió explicar los patrones y diferencias que había observado en las poblaciones que investigó. Y fue así como propuso la teoría de la evolución, que explica el origen y los cambios de las especies que existen en el planeta. Ejemplos de selección natural. 1. Jirafas. El ejemplo más clásico de la selección natural lo proporcionan las jirafas, mamíferos que no poseían en un inicio los largos cuellos que las caracterizan. Se ha establecido que los ancestros de las jirafas eran muy parecidos a los ciervos, y sus cuellos eran de tamaño regular, mientras los ejemplares que contaban con un cuello un poco más largo tenían ventajas en su entorno y se reprodujeron con más éxito, lo que fue alargando los cuellos de las siguientes generaciones de jirafas, hasta llegar a los individuos que conocemos en la actualidad. 2. Pinzones. Los pinzones de las Islas Galápagos tienen diferentes tipos de picos. Esto se debe a que en tiempos de sequía, los individuos que contaban con picos de mayor tamaño sobrevivieron mejor, mientras en épocas de lluvia, los pinzones con picos pequeños podían sacar mejor las semillas de menor tamaño que se producían en esa temporada. Así fue como ambas características fueron pasando de generación en generación, lo que derivó en picos diferentes en cada población. 3. Hormigas guerreras. Estos insectos cuentan con un interesante mecanismo de defensa que emite una señal química para alertar a las hormigas de una misma familia de que no se ataquen entre sí. Algunas hormigas se adaptaron de tal manera que aprendieron a imitar la señal química de otras familias o colonias, lo que les permite atacarlas y obtener ventaja, apoderándose de las colonias sin que sus miembros opongan resistencia. 4. Ciervos ratón. Hay unos pequeños animales llamados ciervos ratón que emigraron a Nebraska y cambiaron de color café oscuro a un café más claro. Este pequeño cambio les permitió sobrevivir mejor, pues así lograban esconderse de sus depredadores, incrementando rápidamente sus posibilidades de supervivencia en el nuevo entorno. 5. Pez de las cavernas. En México, se descubrió que un pez de las cavernas perdió sus ojos, como una estrategia evolutiva para tener mejores posibilidades en el entorno oscuro. Mantener este elemento visual consumía mucha energía, así que los ejemplares que perdían los ojos tenían una ventaja sobre los que los conservaban. Para poder percibir lo que le rodea, el pez de las cavernas recurre a un método de succión. Ya hemos llegado al final. Para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios uno o varios. ¿Entendieron, muchachos? ¿Qué aprendieron del video? ¿Qué entendieron? Hoy están más callados que la clase anterior. Profe, es que La no estamos evolución que todos. tenían los seres humanos y los animales. Sí, vimos la evolución. Sí, profe. Sí, eso fue lo que vimos. Se nos acabó la hora, pero les voy a hacer una explicación. En la próxima clase seguimos con evolución porque es más extensa, ¿sí? No solo es eso. La evolución, les doy un pequeño ejemplo, va pasando de generación en generación formas que faciliten nuestra supervivencia, ¿cierto? No solo, como pudieron ver en los animalitos, la jirafa que le fue alargando el cuello para poder alcanzar los frutos y poderse alimentar. Sí, igual que los pajaritos, su pico fue cambiando de forma dependiendo de la zona para poder alimentarse y sobrevivir. Nosotros hicimos lo mismo, ¿sí? La evolución de Charles Darwin. Él nos habla sobre una evolución desde el mono a lo que nosotros somos el Homo sapiens sapiens. Eso lo vamos a tocar más a profundidad en la próxima clase. Lo que les doy un ejemplo es que no sé si algunos hayan escuchado o hayan visto que ahora los niños que nacen algunos sin cordales, sin cordales. No sé si lo hayan escuchado.
Ya no Sí, nacen con pero las muelas del juicio, que les llaman también así. ¿Por qué estaban, por qué estaban estos dientes extras antes? Porque se supone que al paso de la evolución, nuestros antepasados necesitaban gran cantidad de dientes para poderse alimentar y romper los frutos o la carne, ¿sí? Entonces, entre más agarre tenían, mejor era para ellos el poder alimentarse y el poder comer. Como hemos evolucionado, ya no necesitamos ahora nacen sin cordales, ¿sí? Y con el paso del tiempo van a venir más cosas y muchas más cosas, otras evoluciones. ¿Sí me entienden esa parte de ese ejemplo que les quiero dar? profe. Sí, profe. Antes de terminar la clase, me gustaría escucharlos y saber qué piensan de la clase de hoy. ¿O qué les pareció la clase de hoy? Estuvo muy buena, muy informativa, profe. Tener en Estuvo cuenta bueno, todo profe. sobre la evolución, la diferencia y la variedad de ecosistemas también que hay. Sí, muchas gracias. Esta clase es muy enriquecedora, profe. Muchas gracias por tu participación. ¿Socorro a alguien más? Sí, Profe, profe, estuvo muy muy buena la buena la clase, clase. muy bien explicadita, muy bonita, profe, la clase. Me alegra mucho que hayan podido entender. Lo que no entiendan, ya saben, me dicen. Entonces, la próxima clase seguimos con el siguiente tema, perdón. Y dame un momento. Qué pena con ustedes, es que están haciendo bullas y no podía hablar. Como les decía, espero que hayan entendido la clase de hoy. Hoy fueron 3 temas y los 3 temas llevaban subtemas, entonces estaba un poquito más complicado. Pero hayan podido entender, la hayan tomado pantallas a su celular y lo puedan escribir en su cuaderno para que la próxima clase continuemos con la evolución, con la teoría de Charles Darwin sobre la evolución y realicemos un pequeño taller la próxima clase. Entonces, para que repasen lo que vimos el día de hoy. ¿Listo? Que pasen una buena noche. Nos Bueno, vemos profe, gracias. Gracias, profe. a Que ustedes Dios por la estar. bendiga, Gracias. profe. Dios la Que bendiga, profe, y tome mucho líquido, ¿yo? Dios los Bueno, bendiga, descansen. que estén muy bien, que descansen, que pasen buena noche. Gracias a todos. Muy bien, tome Recupere, profe. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, lo mismo a todos.